Al este. Arrancamos por ahí con William Dialuto, que está en las playas de Rocha, justamente con la información de este caso que involucra a una ciudadana colombiana que afortunadamente tuvo un final feliz, que la mujer apareció con vida, ¿no? Buen día, William, ¿cómo estás? Con frío. Buenos días, compañeros. Así es, realmente... Sí, mucho frío, junto al mar. Acá tenemos la playa para nosotros solos, disfrutando de esta naturaleza que nos brinda el balneario La Aguada, en este caso, para comentarles lo que ocurrió justamente en el día de ayer, cuando a partir de las 8 de la mañana la policía había montado un operativo en torno al balneario San Antonio. La policía venía siguiendo pistas firmes a través de lo que eran las señales telefónicas, y eso hizo que se pudiera interceptar una llamada, un contacto con algunas otras personas que están allí en el entorno de Santa Isabel. De esa forma, la policía pudo dar con el paradero de esta señora colombiana que hacía 18 días no se sabía de ella. La misma fue encontrada en la playa, caminando, frente al balneario San Antonio. Para decirles aproximadamente la distancia, estaría a unos 2.000 metros de donde ella vivía, en la casa del francés. Luego de que la policía, la lleva hacia la Policlínica de Salud Pública, le hace ver por un médico, posteriormente se le lleva a la comisaría y se le hace ver también por una psicóloga, y por último va para Fiscalía, donde la fiscal, en la propia Fiscalía, cita a una psiquiatra. Bueno, esto llevó muchas horas, lo cual nosotros podemos decirle que pasamos las 22 horas esperando el resultado, a ver si podíamos conseguir algún dato más de cuál había sido la vida de esta mujer en estos 18 días. Poca cosa, realmente no se pudo saber mucho, solo que pernoctó estos 18 días en una casa, pero no dijo dónde, no la indicó. Se supone que en el entorno donde la encontraron, que no debe haber sido muy lejos. Hay que ver cómo sobrevivió estos 18 días. Sí afirmó que estaba sola, que fue por su propia voluntad, que manifestó que se retiró de Santa Isabel porque la gente allí es mala. Son las cosas que fue diciendo poco a poco en las horas que estuvo, como decíamos, allí en Fiscalía. Por último, la fiscal ordenó que la misma fuera internada en psiquiatría. Es donde fue a dar ayer, a esa hora de la noche, al hospital de Rocha, como decíamos, a psiquiatría, para hacerle una nueva evaluación en estas horas, para saber qué se va a hacer con ella, porque, como recordamos, ella no tiene vivienda propia, no tiene familiares acá, está viviendo en una casa de un francés que le había dado para vivir. Bueno, entonces ese entorno que tiene ella hace realmente difícil saber qué hacer con esta persona. Ayer también otro de los hechos importantes que ocurrió en Fiscalía es que concurrió la cónsul, que tampoco quiso brindar declaraciones, pero sí que se estuvieron entonces dando todos los pasos a nivel de Cancillería, los contactos con Colombia, para ver cuál va a ser el destino de esta joven. Y bueno, y después también otra de las cosas que está pendiente o que se sigue en curso es la investigación policial. A ver si habían personas que tenían conocimiento de que esta mujer estaba viva, que estaba bien, y que no informaron a la policía, por ejemplo. Es allí donde está jugando un rol muy importante la investigación de parte de la policía, justamente con el tema de los contactos de los celulares, porque de allí entonces es donde se puede tener algún dato más para llegar al fondo de este asunto, porque en definitiva el Estado uruguayo hizo un despliegue muy importante en cuanto al personal y bueno, todo lo que ustedes se imaginan y que fuimos informando durante todos estos días, esa búsqueda donde intervino Interpol, investigaciones de Montevideo, bueno, la propia policía de Rocha, la prefectura del Puerto de La Paloma, entre otros, y bueno, todo ello tiene que haber respuestas para poder cerrar este caso. William, Sí. Un dato que despistó fue que la mujer dejó todas sus pertenencias en la casa donde vivía, de ese ciudadano francés, incluso sus documentos, ¿no? Y cuando aparecen los documentos siempre es como, bueno, una pauta de que la persona, digamos, se fue sin
sin tenerlo planificado y probablemente sin hacerlo en su voluntad, ¿no? ¿Fue así? Sí, fue así. Eso es uno de los hechos que en principio para los investigadores llevaba a la presunción de que podías tener un desenlace fatal. Por eso las excavaciones en su momento, por eso lo que era el producto químico que se echa justamente para ver si hay sangre en la vivienda. Bueno, todos esos pasos que se fueron dando por parte de los investigadores, como decíamos, en principio, con ese dato de que los documentos y todas sus pertenencias habían quedado en esa casa, se presumía lo peor. Pero después, ustedes lo recuerdan, cuando nosotros estuvimos cubriendo lo que fue la búsqueda en el entorno de la antena de Antel, en la zona del Arbolito, a unos 15 kilómetros de Santa Isabel, bueno, allí se comenzó a tomar el hilo de lo que podía ser un segundo celular que esta mujer tenía, y que en principio ese dato no había aparecido. Es allí entonces que se comienza esa línea de investigación que llevó entonces a lo que le decíamos al principio, que se pudo establecer el contacto con ella y también se pudo establecer de que alguien se iba a encontrar con esta persona. Y fue interceptada y de allí entonces se pudo tener mayores datos con más precisión del lugar donde esta mujer se encontraba. Lamentablemente hasta ahora no se sabe en qué casa estuvo, si alguien le dio para vivir o si ella entró a alguna de las casas, tantas casas que hay de veraneo que están solas aquí en las zonas balnearias, y estuvo en algún lugar de eso. Pero hasta el momento son distintos puntos que aún no ha podido aclarar la policía, pero lo más importante fue haberla encontrado con vida. Eso es más que importante, sabiendo un poco el historial que tenemos aquí en Rocha en cuanto a personas desaparecidas, ¿no? Bien, ya tenemos que cerrar. Lo importante es que la mujer está bajo el cuidado del hospital de Rocha, sobre todo derivada al área psiquiátrica. Sí, así es. Como lo decíamos, fue lo que determinó la fiscal anoche y se le va a proseguir haciendo otras evaluaciones porque ha sido muy errática en sus declaraciones. Entonces, no se ha podido, como decíamos, cerrar este caso porque la información es bastante escasa de parte de lo que ella está brindando, ¿no? Bien, ya tenemos que cerrar, William, pero pongamos en contexto también que hay otros casos que todavía no están resueltos de personas desaparecidas allí en Rocha. Sí, justamente ha coincidido con la búsqueda de esta mujer en estos días, cuando aquí, más cerca del balneario de La Paloma, más precisamente en la zona del balneario de la Archaña, se ha determinado por parte de la justicia que se realizaran algunas excavaciones en esa zona del balneario de la Archaña en búsqueda de lo que podrían ser los restos de un joven que hace ya más de 2 años, casi 3 años que se perdió en el 2017, estamos hablando de Diego Miravalles, el cual habría indicios, por la investigación que ha llevado a la policía, algunos datos que ha podido recibir, de que el mismo habría sido ultimado por algunas personas del entorno y de la zona y ha llevado entonces a que esos datos hagan que la justicia ordene excavaciones. Y eso es lo que se ha venido haciendo en estas horas justamente. Por otra parte, tenemos también ya de un año anterior, del 2016, lo que fue un joven comerciante de 28 años que desapareció acá del balneario de La Paloma en momentos que se despidió de su familia, salió hacia la terminal de ómnibus acá de La Paloma y nunca más se supo de él. Así que son algunos de los temas que tenemos pendiente en cuanto a personas desaparecidas aquí en esta zona, como decíamos, del balneario de La Paloma. Bueno, y después ni que hablar lo que ha ocurrido en las zonas de Punta del Diablo, donde allí ha sido más frecuente este tipo de situaciones que, bueno, lamentamos porque, bueno, desde aquí de Rocha muchas veces tenemos que informar de lo que ha ocurrido con respecto a personas que, bueno, no se han sabido más de ella en estos últimos años, ¿no? Gracias, William. Te dejamos liberar y que tomes algo calentito, que estás con frío todavía, aunque por ahí sale el sol, ¿no? En las playas de Rocha. Muchas gracias. Sí, si podemos llevar un poquitito la imagen hacia la playa, te vamos a poder mostrar un poco cómo está el océano Atlántico, esperándolos a ustedes cuando termine todo este tema de la emergencia sanitaria. Los estamos esperando aquí en Rocha para que vengan a visitarnos.